Estos son 20 datos curiosos sobre Chernóbil. El 26 de abril de 1986 tuvo lugar el accidente de Chernóbil. El mundo fue testigo de una de las peores catástrofes ambientales causada por el hombre en la historia de la humanidad. El desastre de Chernóbil es uno de los mayores sucesos de nivel 7 en la escala internacional de sucesos nucleares junto a el desastre nuclear de Fukushima. El incidente liberó al menos 100 veces más radiación que las bombas atómicas lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki durante la Segunda Guerra Mundial. El incidente de Chernóbil ocurrió cuando Ucrania todavía formaba parte de la Unión Soviética y actualmente todavía nos vemos afectados por los efectos de esta desgracia. En este video, te contaremos 20 curiosidades sobre el accidente de Chernóbil y sus efectos. Número 1. El reactor número 4 de la planta nuclear de Chernóbil, en Pripyat, Ucrania, estalló. Los responsables de la central no siguieron las medidas de seguridad y el combustible de uranio del reactor se recalentó. Aquellas centrales no incluían lo que se conoce como estructura de contención, una cúpula de hormigón diseñado para mantener la radiación dentro de la planta en caso de tal accidente, con lo que la explosión acabaría provocando la dispersión de elementos radiactivos, plutonio, yodo, estroncio y cesio, que contaminaron un área de 142.000 kilómetros cuadrados en el norte de Ucrania, el sur de Bielorrusia y la región rusa de Briansk. Número 2. Suecia fue el país que alertó sobre lo ocurrido. La central nuclear de Forsmark, el día 28, fue la primera en conocer lo que había ocurrido en Ucrania. Ubicada a 1.100 kilómetros, detectaron niveles elevados de radiación provenientes de la URSS. Esto obligó a la Unión Soviética a revelar lo sucedido. Número 3. Los niveles de radiación eran tan altos, que en algunos casos tuvieron que utilizar ataúdes de plomo u hormigón para enterrar a los fallecidos. Número 4. Podríamos suponer que el incidente supondría el fin de la central nuclear, pero no. La Unión Soviética la utilizó hasta 1993, cuando Ucrania, ya independiente, decidió cerrarla. A pesar de ello, siguió aportando energía, ya que era el 5% de la que utilizaba el país. Número 5. Aunque la mayoría de la contaminación la recibieron Ucrania y Bielorrusia, lo ocurrido también se detectó en otras zonas de Europa y Asia, incluyendo lugares tan lejanos como Irlanda. Allí se detectó la llegada de una nube cargada de radiactividad, se detectó un fuerte aumento de esta en los filtros de aire de Glasnevin. Más tarde, las precipitaciones dispersas arrastraron parte de dicha radiactividad, depositándola irregularmente por el país. Número 6. Muchos médicos recomendaron a las mujeres embarazadas de la zona que aborten a sus hijos. No era claro cuáles podían ser los efectos en el feto al estar expuesto a tales niveles de radiación. Por lo tanto, los médicos, ante posibles malformaciones o mutaciones genéticas, recomendaban a las mujeres que, de ser posible, practicaran un aborto. Número 7. Los liquidadores. Es el nombre que se dio a cada una de las aproximadamente 600.000 personas que se ocuparon de minimizar las consecuencias del desastre nuclear del 26 de abril de 1986 en Chernóbil. Estos estaban compuestos, sobre todo, por bomberos, obreros, científicos y especialistas de la industria nuclear. Cabe resaltar que, para todo el personal no militar, el trabajo era voluntario, a pesar de que la mayoría no tenía conocimiento sobre el posible daño a la salud, o incluso, la muerte en un tiempo posterior. Número 8. 3.400 soldados, apodados irónicamente como biorobots, realizaron incursiones cronometradas al techo de la central para limpiar los restos de grafito expulsados por la explosión, absorbiendo en unos segundos la dosis de radiación de toda una vida. Número 9. Tras la explosión, muchos de los árboles de los bosques cercanos a la central nuclear se tornaron a un color amarillento y rojizo, a causa de la muerte de los tejidos que absorbieron la radiación. Poco después, los liquidadores acudieron a esta zona, que había comenzado a ser conocida como Bosque Rojo, tuvieron que talar y enterrar los árboles en zanjas muy profundas, con una cubierta gruesa de arena, sobre la que se sembraron nuevos árboles. Número 10. La zona se ha convertido en uno de los refugios de vida silvestre más especiales del mundo. Los 30 kilómetros de exclusión alrededor de Chernóbil tienen prósperas poblaciones de animales indígenas y en peligro de extinción como lobos, linces, osos y águilas.
Además, aunque estos animales tienen altos niveles de mortalidad, raras mutaciones genéticas y bajos niveles de natalidad, abundan allí, ya que están libres de los efectos humanos, como la caza, que para ellos tiene peor impacto que la radiación. Número 11. En 2014, un equipo internacional de científicos publicó un estudio, en el que analizaba cómo había afectado la exposición continua de radiación a las aves presentes, tanto en el Bosque Rojo como en otras regiones del área de exclusión de Chernóbil. Descubrieron que algunas especies, como el pico gordo, no solo habían sobrevivido a la situación, sino que habían evolucionado para adaptarse a ella. Concretamente, generaban una mayor cantidad de glutatión, un antioxidante que ayuda a reparar los daños producidos en el ADN y que en cantidades normales no es capaz de responder a una dosis muy elevada de radiación, como les ocurrió a los bomberos y trabajadores que estuvieron expuestos durante las primeras horas después del accidente. Número 12. Una de las enfermedades más generalizadas entre la población afectada fue el cáncer de tiroides. Poco después del accidente se documentaron hasta 1.800 casos entre niños de entre 0 y 14 años de edad. La glándula tiroides de los más pequeños es particularmente susceptible al yodo radiactivo, lo que puede provocar casos de cáncer. Número 13. Cerca del 97% de la materia radiactiva se conserva en un sarcófago en ruinas. Este está situado dentro de la zona de exclusión. Dentro de dicha estructura hay enterradas 200 toneladas de corium irradiado, 30 toneladas de polvo radiactivo y 16 toneladas de uranio y plutonio. En 1996, las autoridades declararon que era imposible restaurar el sarcófago debido a su estado y por los niveles radiactivos. Número 14. En noviembre de 2016, 30 años después de la tragedia, se inauguró un nuevo sarcófago al que se denominó Nuevo Sarcófago Seguro, una estructura móvil, la mayor construida hasta la fecha en el mundo, en forma de arco de 110 metros de alto, 150 de ancho y 256 de largo y más de 30.000 toneladas. Número 15. El coste final de la estructura fue de 1.500 millones de euros, financiado por el Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo, junto a la colaboración de 28 países que aportaron 1.417 millones de euros, y construido por la empresa francesa Novarca. La estructura está equipada con grúas controladas a distancia con el objetivo de ir desmontando la antigua estructura. Número 16. Podría llevar hasta 100 años que la estación nuclear esté completamente desmantelada. En 2023 se espera completar la destrucción de la vieja estructura, la tarea más delicada de todo el proyecto pues implica trabajar en el interior del reactor. Número 17. El desastre de Chernóbil tuvo otra repercusión. El daño económico y político aceleró el fin de la URSS e impulsó un movimiento mundial antinuclear. Se estima que el desastre ha costado unos 235.000 millones de dólares en daños. La actual Bielorrusia perdió aproximadamente un quinto de su terreno agrícola, debido a que el accidente contaminó el 23% de su territorio. En el apogeo de los esfuerzos para responder al desastre, en 1991, Bielorrusia gastó el 22% de su presupuesto total para afrontar Chernóbil. Número 18. Actualmente, hay proyectos para aprovechar los alrededores del reactor. Algunos de ellos son el procesamiento de residuos radiactivos o la creación de una reserva natural o biosfera. Número 19. Más de 5 millones de personas viven hoy en día en zonas contaminadas por el accidente. Algunas de ellas han regresado a la zona afectada por los beneficios de compensación que ofrece el gobierno. Otros, en su mayoría ancianos, volvieron rápidamente tras el accidente, ya que no tenían muchas posibilidades de reconstruir su vida. Curiosamente, la gente que se quedó viviendo en Chernóbil ha tenido una vida más longeva que los evacuados. Número 20. El parque de atracciones fantasma. Entre las imágenes más famosas que se pueden ver de la zona fantasma que se generó después del accidente están las de una noria, algunos coches de choque y otras atracciones similares. Todos ellos pertenecen al parque de atracciones de Pripyat, cuya inauguración estaba prevista para el 1 de mayo de 1986, 4 días después de la explosión. Lamentablemente, nunca llegó a abrir sus puertas.